Recuerden que en la clase anterior vimos insuficiencia renal aguda. Ahora vamos a hablar de la enfermedad renal crónica. Como le dije la vez anterior, la idea es simplemente darle una orientación y después ustedes van a leer en sus apuntes, en sus libros, para cosa que puedan entender un poquito mejor. Bueno, dentro de lo que ustedes vieron o alguna vez en otra materia o leyeron o escucharon, ¿qué entienden por enfermedad renal crónica? A ver, alguien que haya leído o escuchado en otra materia, en fisiopatología, Que la función del parénquima renal Sí. se empieza a dañar y esa lesión es irreversible, que la enfermedad tiene que estar presente más de 3 meses para que sea crónica. Claro. Y que el filtrado glomerular también está afectado. Perfecto, entonces hay un deterioro de la función renal que tiene más de 3 meses, por eso se considera como crónica. Y nos basamos fundamentalmente en el clearance de creatinina. ¿Se acuerdan cuánto es el clearance normal? Ahí van a traer una fibra para... Normalmente, ¿cuánto es el filtrado del riñón? 120 mililitros por minuto. Y más o menos 120 es lo estimado, ¿no? Aproximadamente. Y esto también depende del peso corporal, depende de la edad y de una serie de cosas. ¿Y cuándo empezamos a hablar de insuficiencia renal? Cuando el nivel está por debajo de ¿cuánto? 30. ¿Quién dijo 30? Un poquito más. 60. 60. Gracias. Esperen que veo un paciente acá que me conoce. Bueno, entonces, dijeron 30, dijeron 60 y algún otro. 60 es insuficiencia renal crónica, pero hay un valorcito un poco más alto todavía. A ver, las chicas acá que leyeron. ¿No? 90. Normalmente el filtrado está entre 100, 120, 90. Pero cuando tenemos un filtrado por debajo de 90, ya empezamos a hablar de insuficiencia renal crónica. De acuerdo a la definición, entonces tenemos que es un deterioro de la función renal más de 3 meses. Y el patrón o el valor o la referencia que tenemos es el filtrado glomerular, que dijimos que normalmente es 120, ¿no? Pero cuando ya está por debajo de 90 o 90, ahí ya empezamos a hablar de insuficiencia renal y como es irreversible y más de 3 meses, hablamos de crónica. ¿Qué otro parámetro nos sirve a nosotros para decir que una persona tiene insuficiencia renal crónica? Además del clearance, además del filtrado. El filtrado es la depuración de creatinina. Además de eso, ¿qué otro? También se ve un paciente. ¿Ahora? Sí. Además del filtrado glomerular, que es el dato de mayor importancia, pero hay algo más. Bueno, albuminuria, que es proteinuria, ¿qué otra cosa? ¿La creatinina? Bueno, la creatinina sí, pero la creatinina estaría acá en el filtrado. La urea no se utiliza, ¿se acuerda que dijimos ya en insuficiencia renal aguda?
¿Por qué no utilizábamos urea? ¿Se acuerdan? Claro, porque es inespecífico. Tiene, o sea, el paciente con enfermedad renal tiene disminución del filtrado glomerular o aumento de creatinina, que es lo mismo, y además tiene alteraciones funcionales y o estructurales del riñón. Por ejemplo, una persona que tiene filtrado glomerular de 90, pero tiene quistes renales, es un paciente que tiene insuficiencia renal crónica. O una persona que tiene filtrado glomerular normal, pero tiene proteinuria, microalbuminuria o alteraciones del sedimento urinario. ¿Qué puede ser qué alteración del sedimento urinario se les ocurre? Cilindro, puede ser cilindro hialino, cilindro hemático, leucocituria. Entonces, una persona que tiene cualquiera una alteración estructural o funcional o filtrado, caída del filtrado glomerular. ¿Se entiende, no es cierto? Pero el 90% o más está representado por el filtrado glomerular, que es lo que uno como que más le mira, más atención le presta. Pero si tiene un quiste, tiene una litiasis, tiene paciente que es monorreino, por ejemplo, por más que tenga un filtrado glomerular normal, se considera como enfermedad renal crónica. Y con un filtrado menor a 90, ahí empezamos a considerar. Y hay estadios, estadio 1, estadio 2, estadio 3, 3A, 3B, 4. ¿Eso leyeron algo? Igual, como le digo, esto es como una orientación para después que ustedes lean. Ustedes van a ver que de acuerdo al crimen tienen de 90 a 60 es un estadio, de 60 a 30 es otro estadio, de 30 a 15, o hay otra clasificación que es 3A, 3B, que es de 60, de 90 a 60, de 60 a 45, 45 a 30, de 30 a 15 y menor a 15. Eso igual son números, eso es para memorizar. Lo importante es que ustedes entiendan algo de la enfermedad renal crónica. Bueno, causas. Ya dijimos lo que es la definición. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica? Diabetes, hipertensión. Diabetes, hipertensión. Estas llevan el 90% prácticamente entre los dos. ¿Y después? ¿Qué otras causas? Infección urinaria. Hereditaria. Infección urinaria, puede ser otras infecciones. ¿Hereditaria como cuál, por ejemplo? ¿Conocen alguna enfermedad hereditaria? Poliquistosis, por ejemplo, poliquistosis renal o hepatorrenal. Esa es como la más común. Después hay otras enfermedades mucho más raras. ¿Qué otras causas? ¿Alguna neuropatía obstructiva, como por ejemplo la hiperplasia prostática? Sí, la hiperplasia prostática en el hombre, una vejiga neurogénica, una pelvis congelada en la mujer, sí, neuropatía obstructiva. Litiasis. Bueno. Y las complicaciones, ¿por qué se muere un paciente con enfermedad renal crónica? ¿Cuál es la causa, sería, de muerte generalmente de un paciente con enfermedad renal crónica? Acá dice la compañera infección. ¿Es una de las causas? No es la más frecuente, pero sí. ¿Qué otra? Las enfermedades cardiovasculares. Cardiovascular, son las más frecuentes. ¿Qué otra causa? Bueno, ahora vamos a ir viendo. ¿Qué dijeron? ACV. Bueno,
Bueno, eso está dentro de lo cardiovascular. Acuérdense que cardiovascular es los eventos cerebrovasculares, los eventos cardíacos propiamente dicho. Acuérdense de lo que es aorta, o sea, aneurisma y arteriopatía periférica. Todo eso entra dentro del cardiovascular. ¿Qué otras complicaciones pueden tener un paciente con... ¿Esto puedo borrar? De acá va a ir surgiendo, o sea, la idea es que ¿Puede ustedes... ser encefalopatía? Sí, pero ¿qué tipo de encefalopatía? Uremia. Sí. Neurológicas. De acá va a ir saliendo, o sea, para que ustedes razonen, ¿por qué un paciente con enfermedad renal crónica tiene mayor riesgo de infecciones? ¿La proliferación bacteriana? Sí, pero ¿por qué está inmunosuprimido? Bueno, esto generalmente ustedes van a ver que, primero, como ustedes ven las que vimos las causas, hipertensión, diabetes, otras causas, generalmente estos pacientes tienen, además de la enfermedad renal, tienen diabetes, tienen hipertensión, o sea que los pacientes diabéticos sabemos que son inmunodeprimidos y tienen una alteración de la actividad de los leucocitos, de los neutrófilos. Si bien su número por ahí está normal, es decir, hacemos un hemograma y el número total es normal, pero tienen una actividad disminuida, hay también el complemento, ¿sí? Todo lo que sea lo inmunológico funciona deficitariamente, por eso es un paciente que tiene más predisposición a las infecciones. Se cree que es por las toxinas urémicas que interfieren en el funcionamiento normal de las células. Ya que estamos hablando de esto, algo hematológico. Anemia. ¿Tienen anemia? ¿Por qué tiene anemia un paciente? ¿Y qué tipo de anemia tiene? Trastornos crónicos, o sea, ¿qué significa trastornos crónicos? Nomocítica. Es por aumento de la oxidina, como un estado inflamatorio se está aumentando, entonces no Bueno, deja ese es utilizar el un hierro. aumento el aumento del estado proinflamatorio, el aumento de las interleuquinas, de la citoquina, no permiten que el hierro sea utilizado en forma adecuadamente, es decir, puede tener niveles elevados de ferritina, de transferrina, pero está bloqueado la utilización del hierro, hay mucho, está aumentado en el cuerpo, pero no se puede utilizar. Y bueno, pero ¿y la causa principal de anemia? Bueno, Disminución de la eritropoyetina. disminución de la eritropoyetina. ¿Qué hace la eritropoyetina? Estimula la síntesis de glóbulos rojos en la médula ósea, ¿no es cierto? ¿Y dónde se genera la eritropoyetina? En el riñón, bueno, en los túbulos de los riñones, pero está bien en el riñón en sí. No. Sí, pero bueno, esta es una pregunta muy, digamos, muy fina, por decirlo así, con mucha... que no hace falta que sepan eso. Sí que la eritropoyetina se produce en el riñón y cuando empieza a haber una disminución del funcionamiento renal, empiezan a haber disminución de las células renales, disminuyó la síntesis de eritropoyetina, por eso el paciente tiene anemia. Después dijimos las infecciones, porque generalmente hay un trastorno funcional de los neutrófilos, de los leucocitos. Bueno, y lo cardiovascular. Generalmente los pacientes mueren por eventos cardiovasculares, infartos sobre todo. Después, como dijimos, puede tener ACV, puede tener estenosis carotidia, arteriopatía periférica, etc. ¿Y por qué le parece a ustedes que lo cardiovascular es lo que más genera mortalidad en estos pacientes? Porque ya son hipertensos y además agravan aún más la hipertensión. Son hipertensos, o sea que ya tienen un factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué más? Entonces, son hipertensos, son generalmente pacientes que ya tienen factores de riesgo, hipertensión, diabetes, dislipemia. Y hay algo más que últimamente se le da más relevancia como factor de riesgo cardiovascular. La obesidad. Bueno, la obesidad también, pero algo relacionado con el metabolismo del paciente renal.
Trastorno hidroelectrolítico. Proteinuria es un factor, es como un marcador de riesgo cardiovascular. Pero a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con el calcio, con el fósforo y con la paratormona de estos pacientes y la vitamina D? ¿Cómo está normalmente la vitamina D en estos pacientes? Disminuida, ¿no? ¿Por qué? Porque nos activa a nivel renal. Claro, vieron que la fisiopatología es bastante complicada porque no les quiero mezclar mucho los conceptos, pero normalmente mucho tiene que ver el fósforo. Normalmente el riñón elimina el fósforo, ¿no? Cuando empieza a disminuir la masa renal, no sé si algunos de ustedes leyeron por ahí FG23 y cloto. Si no leyeron, no importa, porque no es para mezclarse con esto, ¿no? Normalmente empieza a disminuir la eliminación del fósforo cuando hay una disminución del filtrado, o sea, cuanto menos filtra el riñón, menos elimina sustancias. Y dentro de eso está el fósforo. El fósforo se empieza a acumular en el organismo y actúa como retroalimentación negativa, es decir, disminuye la síntesis de vitamina D. Y de PTH, la fisiopatología es compleja, por eso no quiero que ustedes mezclen los conceptos, sino que tengan lo más importante. La vitamina D está baja. La paratormona, alta, normalmente está alta. El calcio, bajo. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Después, si algo más te interesa más lo fino, pueden leer, pero no es la cuestión, ¿no? Y el fósforo, alto, ¿no? Bueno. Y cuando ustedes hablan cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, que ustedes saben que generalmente hay un accidente de placa, ¿no es cierto? Se rompe una placa, se genera un infarto. ¿Qué tienen generalmente esas placas? Que uno dice, bueno, estas placas tienen mayor riesgo de romperse, de generar un infarto. Son placas inestables. ¿Cuál es el contenido del? ¿Cómo? ¿Qué elemento de la sangre? Proteína. Claro, el colesterol. Esas son placas. Pero porque si tuviesen tantas de calcio, serían más estables. Si están calcificadas son más estables. Claro, y está disminuida ahí. Claro, pero el problema está acá, por eso. El fósforo y la paratormona, sobre todo el fósforo, es una sustancia que es genera mucho daño endotelial y se comporta como el colesterol, es decir, se deposita en las arterias renales, en las arterias, no renales, en las arterias de todo el organismo, las coronarias por ejemplo, y generan lesión del endotelio. Ustedes saben que el endotelio que está lesionado tiene mayor predisposición a generar trombosis e infarto. La PTH, el fósforo, y acá lo que estábamos hablando del calcio. El calcio está disminuido a nivel de sangre, pero estas personas, estos enfermos con enfermedad renal crónica, tienen calcificaciones arteriales. Ustedes ven incluso hay unos scores que se utilizan para evaluar el grado de calcificación de estos pacientes. Le hacemos radiografías de mano, radiografías de cadera, y se ven las calcificaciones eso normalmente no se ve. Por hacer una radiografía de mano, cualquiera de ustedes se hace y van a ver los huesos nada más. Y en estos pacientes las arterias se ven como los huesos, totalmente calcificadas. Esas arterias calcificadas tienen un alto riesgo de romperse y de generar un accidente de placa y generar un infarto. Por eso cuando uno controla a estos pacientes, además de ver el calcio, de controlar la presión, de controlar todos los factores de riesgo, tenemos que tener mucho cuidado en controlar el fósforo, que hay que bajarlo, la PTH, la vitamina, o sea, tenemos que corregirlo, la vitamina D que está abajo, hay que darle aporte, el calcio que está abajo en sangre, hay que aumentarlo.
Y por acá sus compañeras dijeron también de algo neurológico. ¿Qué tienen normalmente estos pacientes? En forma crónica, no pueden tener una encefalopatía urémica, pero cuando empiezan a dializar ya vemos que esos síntomas generalmente se revierten. ¿Por qué tiene una encefalopatía urémica? ¿Cuál es la causa y por qué mejora cuando empiezan a dializar? No se elimina, se va acumulando. ¿Cómo? No se elimina. ¿El qué no se elimina? La urea. La urea. La urea, y después hay otras sustancias que no se eliminan del riñón porque tienen una disminución del filtrado y que actúan como dos cosas. Primero se cree que la urea en sí como que interfiere con el funcionamiento de los neurotransmisores, y después tenemos otras sustancias que el riñón está dañado, no elimina del cuerpo y actúan como falsos neurotransmisores. Entonces los pacientes tienen una serie de síntomas, tienen cefalea, pueden estar somnolientos, irritados, náuseas, vómitos, es decir, actúan como toxinas, ¿no es cierto? Y a nivel gastrointestinal, ¿qué puede tener? Anorexia, náuseas, vómitos, intolerancia a la vía oral. También genera lo que es de manera similar a lo que sucede en el sistema nervioso, las toxinas urémicas generan como una irritación del tubo digestivo, sobre todo del estómago, y los pacientes estos tienen náuseas y vómitos. Es más, ven muchas veces que hay pacientes que cada vez pasa menos, pero se ven que van al gastroenterólogo, le hacen endoscopía porque tienen náuseas, tienen vómitos, le hacen ecografía de la vía biliar para ver que no tengan un listo, y resulta que el paciente tiene 200 de urea, entonces siente el olor a la comida, ya le genera náuseas, genera vómitos, y eso se trata de manera diferente, es decir, con la diálisis. Y a nivel óseo, ¿qué genera? Claro, hay dos, genera como dos lesiones o dos cambios. Uno que está relacionado con la PTH, ¿no? Porque estos pacientes generalmente aumentan la PTH, generan un hiperparatiroidismo secundario que se llama, y esto normalmente genera aumento del cambio óseo, se activa los osteoclastos. Entonces genera como una especie de osteoporosis, entonces los pacientes tienen una fragilidad ósea, mayor riesgo de fracturas. Pero otros pacientes, sobre todo los diabéticos, y que no tienen tanto el aumento de la PTH, sino que incluso a veces bajan los valores de PTH, tienen lo que se llama hueso adinámico, que no hay recambio óseo y ese también genera mayor riesgo de fracturas. Hueso Adinámico. Otra cosa que en lo neurológico, que no olviden que además de los cuadros de encefalopatía, de somnolencia, etc., estos pacientes pueden tener neuropatías periféricas, pueden tener piernas inquietas, que se llama síndrome de piernas inquietas, que es como una alteración de los nervios periféricos, y tienen dolor, ardor, y se llama piernas inquietas porque como para que la alivie la parestesia que tienen, ellos mueven mucho los pies como para aliviar el dolor, incluso dormidos dicen que generan muchos movimientos de... Bueno, cuando ustedes están frente a un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿qué le plantearían como tratamiento o qué buscarían corregir
Otra cosa del medio interno es que estos tienen acidosis, Tienen acidosis metabólica, pero en forma crónica, ¿no es cierto? ¿Por qué tienen acidosis? Porque así como no puede poner fuera potasio, también no puede poner fuera clorheliones. Claro, no puede eliminar los piñones y no puede generar bicarbonato. Eso tiene una acidosis metabólica. Bueno, cuando ustedes están, por ejemplo, frente a un paciente que tiene creatinina, por ejemplo, de 3 con 1. ¿Cómo ustedes convierten esta creatinina a filtrado glomerular? Para saber el estadio de la enfermedad renal, ¿no? Si es estadio 1, 2, 3, 4. Sí, esa es una de las fórmulas. ¿Puedes repetir lo que dijo? ¿Cómo ustedes? No, lo que dijo el compañero. ¿No escucharon? Ah, Es la fórmula, se paran peso, menos edad. Después hay unas aplicaciones que se llaman MRD o otra que se llama CKD y algo así. Pero la MRD es la que más se utiliza. Esta. Ustedes ponen en cualquier del teléfono creatinina, MRD, y esto te piden datos, te piden el peso del paciente. Hay varias fórmulas. La más simple te pide la edad del paciente, la creatinina, si es hombre o mujer, y la edad, y con eso te calcula la edad. ¿Por qué a ustedes les parece que pueden pedir la raza? O si es hombre, o si es mujer, si es de raza blanca, si es de raza negra. ¿De dónde sale la creatinina? Del músculo. Bueno, y esa diferencia es porque el hombre tiene más masa muscular que la mujer y la raza negra tiene más músculo que la raza blanca, ¿no? Por eso te discriminan. Y lo mismo la edad también, ¿verdad? A mayor edad, menor masa muscular. Con esa fórmula, con la MRD, ustedes buscan en el teléfono, le piden una serie de datos y pueden calcular de acuerdo a la creatinina el filtrado glomerular. Ahí tienen la estadificación en 1, 2, 3. ¿Y qué le parece a ustedes? ¿Para qué sirve la estadificación? Es lo mismo tener un paciente con por ejemplo, un filtrado de 60 con un estadio 2, por ejemplo, o un paciente con un filtrado de 15 o de 14 ya con estadio 4, 5. ¿Qué diferencia hay entre esos dos? ¿Para qué sirve estadificar al paciente? Para ver el pronóstico y el tratamiento. El pronóstico del tratamiento. Probablemente ustedes tienen un paciente que tiene un filtrado de 90, por ejemplo. ¿Qué harían? Está casi normal el filtrado, 89. Trataría de solucionar las patologías de base que tenemos, Claro, hipertensión, ver diabetes, exactamente, ahí tratando factores de riesgo. Si el paciente es hipertenso, tratamos de mejorar los valores de presión arterial. Si es diabético, mejorar los valores de glucemia. Y además de eso, bueno, la dieta hiposódica, dieta hipoproteica, porque ustedes saben que las proteínas estimulan el filtrado glomerular. Actividad física, control de colesterol, control de triglicéridos, igual que la enfermedad cardiovascular. Si está tomando AINE, porque también es una causa, un paciente con consumo crónico de AINE, uno trata de retirar el AINE. ¿Qué le darían? Paciente con artrosis con consumo crónico de diclofenac, por ejemplo, por dolor. ¿Qué le pueden dar en lugar del diclofenac? Si no leyeron, no importa porque están para aprender. Por ahí no vieron todavía esa materia de... ¿Se le ocurre algún analgésico que no genere lesión renal? Uno el paracetamol. El problema con el paracetamol es que la potencia analgésica es muy leve. calmador. Calmador o saltramadol
Y después ya tienen nuvaína, morfina, pero eso ya es de otra, mucho más potente. Pero sí, paracetamol, tramadol, es lo que más se utiliza. Después ya viene nuvaína y otra. Bueno, y a una persona que tiene ya un filtrado de 14, por ejemplo. Bueno, diálisis, ahí ustedes entran en lo que es criterios de diálisis. ¿Y esa paciente se lo pone también para criterio de trasplante renal o no? Sí, sí. El tema del trasplante renal es así. Los pacientes que tienen criterio de diálisis, ¿cuáles serían los criterios? El filtrado menor a cuánto. Menor a cuánto tiene que tener este filtrado. Menor a 5 mililitros minuto. No, un poquito más. Más que 5, pero menos que 30. 20. 15. Normalmente, pero acuérdense que esto es solamente un valor. Es decir, si usted viene un abuelito con 13 de filtrado glomerular y está perfecto, come bien, no tiene náuseas, o sea, no está urémico. ¿Ustedes se acuerdan del síndrome urémico? ¿O van a leer el síndrome urémico? Que tiene náuseas, que tiene vómito, que tiene temblor por el mismo, la parte neurológica de los falsos neurotransmisores, no tolera la ingesta, está anémico, está acidótico, tiene vómitos, náuseas. Ese paciente, más allá del valor, tiene menor de 15, es un paciente que es candidato a ingresar porque es un enfermo con síndrome urémico. Pero ahora viene el mismo paciente con 11 de creatinina, pero come bien, duerme bien, no tiene ningún síntoma, solamente es un número, ese no es candidato para el valor, digamos, orientativo, pero la clínica del paciente es lo que define mucho. No. Sí. ¿Por qué después de los 10 años de trasplante los pacientes vuelven a diálisis? O sea, ¿por qué solo es una estimativa de 10 años? 10 años en realidad es un valor, como decimos, un valor Un estimativo, digamos. estimativo, es un promedio. Hay pacientes que el trasplante le dura menos, 4 o 5 años. Hay pacientes que están 20, 30 años con el riñón. Y ahí depende mucho. Creo que usted... Hay una clase de diálisis y trasplante, ¿no? Sí, creo que sí. Que después vamos a hablar, pero depende mucho del donante y depende mucho también del receptor y depende mucho del tiempo de isquemia, que les digo rápido que es el donante. No es lo mismo que una persona reciba un riñón de un donante vivo. Si yo, cualquiera de ustedes que dice, bueno, quiero donarle a X personas, son personas jóvenes, sanas, y ese tiene una situación. Otra es que una persona de 60 años, o sea, el riñón es más viejo, tiene su recorrido, entonces no es lo mismo la edad del donante, los antecedentes del donante, es decir, como una persona sana que una persona que ya tenga algún otro problemita. Con el receptor pasa lo mismo. El receptor está más o menos entero, no es diabético, no es hipertenso, qué sé yo, es un trasplante porque tiene una poliquistosis renal, que es una enfermedad que va destruyendo el riñón, pero es localizado, no es una enfermedad sistémica como la diabetes, los vasos están mejores, llega mejor la sangre, es decir, de eso también depende la duración del trasplante. Y de las horas de isquemia, es decir, usted entre que una persona tiene muerte cerebral, se le saca el riñón a esa persona y se lleva y se le pone al receptor, ese tiempo que está sin recibir sangre, que está fuera del cuerpo, eso se llama isquemia. Eso también es, cuanto más tiempo de isquemia hay, va a durar menos, ¿no? Ese tiempo que no recibió sangre después es crucial para la sobrevida. Y después están las intercurrencias, cuando tenemos rechazo, infecciones virales, es decir, el paciente, acuérdense que cuando se trasplanta, para que no rechace se le da inmunosupresión. Después, bueno, pero eso tampoco es gratis, digamos, biológicamente, después vienen las infecciones, la neoplasia, uno se predispone a un montón de cosas.
bueno, y eso todo te va generando disminución de la sobrevida. Bueno, y con respecto a la indicación de diálisis, una es el filtrado glomerular menor a 15 en las personas diabéticas generalmente. Como que a los diabéticos se empiezan a dializar un poquito antes que el resto. Y en el resto, si no es diabético, por ahí con un filtrado de 12, ya ahí hay indicación de diálisis. Es decir, que el diabético generalmente empieza a dializar antes que la persona no. ¿Qué otra indicación de diálisis? Es crónico, ¿no? ¿Se acuerdan que agudo era... ¿Se acuerdan lo de agudo? Las indicaciones del potasio, de la acidosis metabólica. Esto es más o menos igual. Paciente con disminución del filtrado, paciente urémico, paciente con la hiperpotasemia, ¿se acuerdan de la acidosis, cefalopatía? Son más o menos iguales. Y para la acidosis, en un paciente ambulatorio, digamos, no el paciente que ingresa con insuficiencia renal aguda o el paciente crónico, ¿qué le indicarían para la acidosis? Bicarbonato vía oral, ¿no es cierto? Hay diferentes dosis de 10 gramos, 5 gramos. Lo que normalmente se hace en la práctica es que se le da un uvasal por día. El uvasal, bien, que es de venta libre, es un bicarbonato que utilizan para la acidez. Pero ¿cuál es el efecto adverso que hay que tener en cuenta con el bicarbonato? Porque el bicarbonato, ¿de qué es? ¿Y el sodio qué le puede brindar? Pues hay que tener en cuenta con la hipertensión y el edema agudo de pulmón, porque acuérdense que estos pacientes normalmente tienen disminuida la diuresis. Usted aumenta la osmolaridad de la sangre y mucho líquido extravascular pasa a la sangre, y es como que si ustedes estuviesen pasando 2 litros de sangre así de forma brusca, ¿no? Tienen una sobrecarga, pero no porque tomaron líquido, sino porque la sangre que estaba en el extracelular pasa al intracelular. Puede terminar con un edema agudo de pulmón. Bueno, otra cosa. ¿Qué hacen con la hipocalemia? Porque estos pacientes tienen todos estos tratamientos, digamos, el tratamiento en sí del paciente con la enfermedad renal crónica en estadio terminal es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Hay lo que decía ya del trasplante. Las personas para trasplantarse, generalmente por ley, tienen que primero ingresar a diálisis, cualquiera de las modalidades, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Estando en diálisis se hace toda una serie de trámites que es para la inscripción en lista de espera, que es el INCUCAI, y ahí recién después se hacen los estudios y hoy se trasplanta. Y hay una modalidad que es el trasplante con donante vivo, es decir, vos tenés tu donante, pero tiene que ser un familiar o un allegado. No es que cualquiera puede venir y donar Ahí sí no es necesario entrar a lista de espera, porque normalmente ingresa a diálisis, se hacen los trámites, se hace la evaluación del paciente, que hay que hacer una serie de estudios, y de ahí ingresa a lista de espera. Y esa lista de espera es una lista larga, digamos, y a medida que van apareciendo los donantes, de acuerdo al número, es como un ranking, que eso de acuerdo a la antigüedad, por ahí el que está hace mucho tiempo de diálisis tiene prioridad de trasplantarse antes. A medida que van apareciendo los órganos, se van trasplantando las cosas. Eso es lo que habitualmente pasa. Ahora, si alguien tiene un donante vivo, ya no entra en esa lista. Pero no tendría que evaluarse qué donante tiene, digamos, relación con esta compatibilidad. Sí, eso también es... No le quise complicar mucho, pero se saca sangre del donante, digamos en este caso el paciente que está con muerte cerebral, y hay un banco de sangre de los receptores, y ahí se hace lo que se llama cross-match, es decir, ven si hay una reacción antígeno-anticuerpo entre el donante y el receptor.
Y de acuerdo a eso también se hace como el ranking o el número de puestos que le toca a cada uno. Sí, vos podés tener 10 años en diálisis, está en condiciones, pero justamente tenés anticuerpos contra el donante, ya te corren y viene el que está abajo. Es bastante complejo. Bueno, un paciente en forma crónica que tiene hipocalcemia. Ustedes todavía no vieron esto, pero el valor de calcio normal, ¿cuánto es? No, el calcio total, no el iónico. 8, 8,5. ¿Qué harían con un paciente que tiene hipocalcemia? También, pero más o menos lo que pasa es que el tratamiento, todo esto que está acá, hay un capítulo dentro de nefrología que se llama metabolismo óseo mineral. Como que se le separa para estudiar, pero en la práctica como que está todo junto. A veces cuando vos tratás uno, se va corrigiendo el resto también. En el caso de la hipocalcemia, ¿qué harían? ¿Cómo? Hay que, bueno, calcio, vía oral, pero hay que tener en cuenta, hay comprimidos de calcio de 1, de 2 gramos, hay carbonato, hay acetato, eso ustedes van a leer, pero en este caso se le da el calcio para que actúe como aporte, se llama, porque ustedes lo que quieren es aportar calcio y aumentar el nivel de calcio en sangre, y se da el calcio alejado de las comidas. Vamos al otro ion que está acá, que es el fósforo. ¿Qué hacemos para bajar el fósforo? Una de las medidas es la dieta, que esto se incluye de disminuir el consumo de gaseosa, los panificados, los alimentos que tienen conservantes, el pescado. Pero además, ¿cómo podemos bajar el fósforo? Ahí se utiliza calcio también, pero este es el calcio que se da como quelante. ¿Saben lo que es un quelante? Claro. Acá el calcio, y ahí ustedes le tienen que dar el calcio, pero con las comidas. Vieron que para el aporte es alejado de las comidas, es decir, con el estómago vacío si quieren. Pero cuando le damos el mismo calcio, pero con las comidas, lo que actúa es como quelante, es decir, se pega el fósforo y disminuye el ingreso del fósforo al tubo digestivo. Porque se acuerdan que le había dicho que el fósforo, sobre todo el fósforo, genera mucha lesión endotelial y predispone a la rotura de las placas del estómago. Bueno. ¿Y qué tipo de calcio usamos ahí? Pueden usar el carbonato de calcio o el acetato de calcio. Aumento de PTH. Normalmente la PTH es de 90 a 115, depende del laboratorio, picogramos por decilitro. Dice que de 5 a 7 veces este valor es normal. Casi el 500 vendría a ser. Cuando está por encima de ese valor, ¿qué le podemos dar para bajar los valores de PTH? El calcitriol. Calcitriol, ¿qué es el calcitriol? Y ahí también el calcitriol, le dan una medicación que hace las dos cosas. El calcitriol en realidad es vitamina D. Por eso le decía que muchas veces cuando vos haces tratamiento de una de estas, también mejora el resto. Le das vitamina D, que es el calcitriol, y ¿qué hace? Aparte de, le damos aporte de vitamina D, actúa como un... Favorecería la absorción de calcio. Además de eso, favorece la absorción de calcio, favorece la absorción de fósforo a nivel del tubo digestivo, disminuye la secreción de PTH, de paratormona, y aumenta le estudiamos así en forma separada para que entiendan, pero después esto es como un despelote, por decirlo así. ¿Entendieron esta parte? ¿Sí? Después está la dieta. Normalmente a los pacientes que están
con enfermedad renal crónica, estadio 3, 4, si que están en prediálisis, se le da una dieta hipoproteica. ¿Por qué? 0,8 más o menos o 1 gramo de proteína por kilo de peso por día. Porque la proteína favorece el filtrado glomerular, es decir, estimula el filtrado glomerular. Y es como que el riñón está todo el tiempo filtrando más, está como exigido, y eso genera a la larga fibrosis renal. Entonces una manera de cuidarlo es disminuir el consumo de carnes, que es proteína, ¿no es cierto? Todos los tipos de carnes, fundamentalmente las carnes rojas, y se le indica que coman 2 o 3 veces por semana. Imagínense lo que es, además si es diabético, no puede comer dulce, azúcar, hipertenso, no puede comer sal. Porque normalmente estos pacientes no es que viene solo diabético o solo hipertenso, realmente es hipertenso, diabético, con enfermedad renal. Es difícil. Bueno, y para la anemia, ¿cómo tratamos? Eritropoyetina. Eritropoyetina. Exactamente, esta es una hormona que hay que ver primero también los valores de hierro, porque si vos le das eritropoyetina y el paciente no tiene depósitos de hierro, no va a funcionar. Claro, las dos cosas. Si está con déficit de hierro, se le da cargas de hierro, generalmente endovenosa, y después la eritropoyetina, que estimula la formación de hierro. ¿Qué efecto adverso? Bueno, por ahí no escucharon, pero ¿qué efecto adverso puede tener la eritropoyetina? Hipertensión maligna. Es como hierro, ¿no? ¿Quién dijo hipertensión maligna? Pafilosa. Generalmente los pacientes estos de renales crónicos que están en diálisis o no, cuando están con hipertensión y no responden a la medicación, una de las causas que hay que pensar en esto es que sacarle la eritropoyetina porque genera mucha hipertensión. Bueno. Voy a mirar si entraba algo más en la clase de hoy. Vamos a hablarle de otras cosas. Tolera más, es decir, no tiene las náuseas, no tiene el vómito, y la riñón, digamos, por decirlo, ya está perdido, por decirlo así. Entonces ya ahora hay que priorizar que el paciente no esté desnutrido. Pero lo que es el valor de proteína, bueno, depende de donde uno lea. Pero lo que últimamente hay la tendencia es de liberar un poquito más la dieta, porque se ve que si bien disminuís o retrasar el ingreso a diálisis, pero entraban muy desnutridos, entonces como que se liberó un poquito más. Pero depende de lo que lean, si el apunte de la cátedra ustedes dice 0,8, bueno, 0,8. Claro, 0,8 a 1 a 1 gramo por kilogramo de peso por día es el valor normal de una dieta estándar, más tirando a 1. Y menos de 0,8 gramos por kilogramo de peso, ahí entraría dentro del rango de dieta hipoproteica. Entonces ahí sería la indicación. Si eso está en el apunte ustedes, tómenle como es. Pero lo que se está haciendo en la práctica es no restringir tanto las proteínas porque ingresan desnutridos. Pero bueno, ahora lo importante es que coincida lo que está en el apunte con lo que van a tomar. ¿Entienden lo que digo? Sí. Cabra para